terminar con el tema endocrino, ¿ok? Para el día de hoy entonces habíamos dejado las tres glándulas que nos faltaban, que eran las glándulas paratiroides, las suprarrenales y finalmente la parte de páncreas endocrino, ¿ok? Que es bastante corta. Entonces para el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la histología de la glándula paratiroides, ¿ok? Iniciando como hicimos con todas las glándulas, hablando sobre las generalidades de la glándula paratiroides. Entonces acá hablamos un poco sobre la ubicación. Fíjense que son unas glándulas pares, nosotros tenemos dos pares, es decir, que tenemos cuatro glándulas paratiroides, ¿ok? Ellas van a estar ubicadas en la parte posterior de los lóbulos de la tiroides, tanto derecho como izquierdo, ¿ok? Van a estar ubicadas así, una en el borde superior y una en el borde inferior. Además de eso, vemos que en cuanto a su forma, ellas van a tener una forma ovaladita. Son glándulas que realmente son bastante pequeñas, fíjense que por acá tienen el peso y el tamaño, ¿okay? Son muy chiquititas. Y vemos que como todas las glándulas que hemos estudiado, ellas se van a rodear por una cápsula de tejido conectivo, que al igual que todas las que hemos visto, este tejido conectivo denso y regular, y que cuya cápsula va a emitir tabiques hacia el interior de la glándula para dividirla en lobulillos, ¿ok? Además de eso, vemos que embriológicamente ellas derivan del endodermo de la faringe primitiva, aproximadamente en las últimas 4 arcos faríneos, ¿ok? Bien, entonces como todas las glándulas que vimos, todas las vamos a estudiar en cuanto a un parénquima y un estroma, ¿ok? Un parénquima que nos va a hablar de la parte funcional y un estroma que nos va a hablar ya de la parte como estructural o de apoyo de la glándula. Entonces, en cuanto al estroma, vamos a describir la cápsula de la que ya anteriormente les hablé en la diapositiva anterior. Es una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Se ve borroso, ¿verdad? O soy yo. Sí, se ve. Vamos a ver que dentro de los lobulillos de la glándula, entonces sosteniendo a ese parénquima, va a haber una gran cantidad de fibras reticulares entre los cordones de células que forman como tal el parénquima de la glándula. Vamos a ver que también en este caso hay una abundante cantidad de capilares que en este caso son fenestrados, ¿ok? Fíjense que todas las glándulas que hemos visto tienen capilares fenestrados, menos una que fue la que vimos ayer, que era la glándula pineal, ¿ok? Y además de eso, y algo muy distintivo, muy característico y que a ustedes les va a permitir diferenciar e identificar esta glándula como órgano, es la presencia de adipocitos, ¿ok? Fíjense que ninguna de las glándulas que estudiamos anteriormente tenía adipocitos en su estroma, ¿ok? Esta sí. Entonces, cuando ustedes vean un tejido en el que ven células adiposas, ya ustedes ubican como órgano a esta glándula, ¿ok? Que es la glándula paratiroides. Entonces ya saben, para identificarla como órgano tienen que ver adipocitos dentro del tejido, ¿sí? Bien, en cuanto al parénquima, entonces vamos a estar hablando de dos tipos de células principalmente, ¿ok? En este caso también vamos a encontrar células principales, que de allí viene la importancia de que si ustedes van a describir células en la tiroides, las describan como células principales de la tiroides si van a utilizar ese nombre, o si entonces de aquí viene la importancia de que ustedes van a describir o van a nombrar a las células foliculares de la tiroides como principales, las coloquen como principales de la tiroides. ¿Por qué? Porque en este mismo tema, nosotros vamos a estar viendo otro tipo de células principales, pero en este caso están presentes en la paratiroides, ¿ok? Entonces recuerden siempre colocar el nombre completo si ustedes van a referirse a células principales, ¿ok? Y el otro tipo celular que vamos a ver en la parénquima corresponde a las células oxígenas, ¿sí? Entonces ya saben, en cuanto al estroma van a tener la cápsula, que tiene tabiques al interior, van a tener
A continuación vamos a empezar a describir las características histológicas de cada una de las células que están aquí presentes, que son dos principalmente. ¿Okay? La primera de ellas van a ser las células principales de la paratiroides, ¿okay? Que las vamos a describir como células poligonales. Generalmente en el cuerpo histológico ustedes no van a poder evidenciar la forma poligonal, pero mediante instrucciones especiales, etcétera, se describen como células poligonales. Además de eso, nosotros vamos a ver que su tinción es una tinción eosinófila, pero bastante clara, ¿ok? Y esto es lo que en realidad nos va a permitir identificar el tipo celular, la tinción del citoplasma. En este caso, es clara en relación a las que vamos a ver después, que son las osífilas. Al microscopio electrónico, entonces se describen realmente organelas que son propias de una célula que es antiguamente secretora, ¿ok? Vamos a encontrar que ambos también desarrollados y numerosas vesículas electronesas que representarían lo que sería la función, o sea, las vesículas que tienen el proceso de secreción de esa célula. ¿Okay? Además de eso, muy característico, estas células tienen en su citoplasma, que se evidencia en microscopio electrónico, vesículas que contienen glucógeno. Acá, como se les estoy mencionando, las células principales de la glándula paratiroides, su función va a ser la síntesis, almacenamiento y secreción de PTH, que es la paratormona, que es la hormona, digamos que característica o que secreta como tal esta hormona, que es la glándula, que es la paratiroides. ¿Okay? Acá, en este dibujo esquemático, entonces tenemos más o menos cuáles son las funciones de esta hormona. Ella participa sobre todo en todo lo que es procesos que están relacionados con el metabolismo del calcio, principalmente aumentar los niveles de calcio en sangre. ¿Okay? Entonces vemos como a nivel renal lo que hace es que haya una reabsorción de calcio en los túbulos renales. Vemos que a nivel óseo estimula los osteoclastos para que haya reabsorción ósea y de esa forma haya liberación de calcio a la sangre. Vemos que a nivel intestinal entonces va a producir un aumento de la absorción intestinal de calcio para también aumentar estos niveles de calcio en sangre. Entonces finalmente llegaríamos a la última, digamos que el último ítem que nos menciona ese dibujo esquemático, que es de aumentar esos niveles de calcio en la sangre. ¿Okay? Todos esos procesos que ella hace, lo que hacen es eso, aumentar esos niveles de calcio en sangre. Acá tenemos un dibujo, bueno, lo vamos a ver con zoom en la siguiente diapositiva para que podamos distinguir entre los dos tipos celulares. ¿Okay? Ya se nos va a colocar, pero primero quiero que describamos a las células osífilas. Entonces fíjense que estas, en cuanto a su morfología, varían en relación a las anteriores. Las anteriores las describimos como unas células poligonales. En este caso, las células osífilas las describimos como unas células más redondeadas. Y en este caso, el citoplasma, fíjense que también es eosinófilo, pero adopta una tinción intensa, relacionándola o comparándola con la célula que ya estudiamos anteriormente. Decíamos que era eosinófilo, pero claro, pálido. ¿Okay? En este caso, por el contrario, la tinción eosinófila se hace bastante intensa. Vemos que acá lo que hay es un núcleo que es pequeño, el núcleo es heterocromático en relación al anterior, que el núcleo era más grande y era eucromático, o sea que lo veíamos con fluoros. ¿Okay? Es otra de las diferencias para poder describir y poder identificar esta célula. Y además de eso, vemos que al microscopio electrónico entonces tiene abundantes mitocondrias, pero en este caso fíjense que el retículo endoplasmático rugoso es escaso, etcétera. Entonces esto nos habla de que es una célula que no está en su fase activa como tal. ¿Okay? De hecho, las literaturas refieren que tiene una función desconocida, aunque hay otras literaturas en las que pueden ver que les dice que, bueno, que son quizá un estadio inactivo de las células que describimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de identificarlas en esta imagen. ¿Se puede ver? Entonces, fíjense lo que estábamos diciendo anteriormente. Es un tejido en el que vamos a ver numerosa cantidad de linfocitos. ¿Ok? Y mientras la persona se hace más adulta, lo que hablábamos ayer, los tejidos se van degenerando, entonces aumenta mucho más la cantidad de linfocitos en
glándula a medida que es una glándula de una persona más adulta. ¿Okay? Entonces, característicamente, para que ustedes lo identifiquen como órgano, la presencia de células adiposas. Además de eso, entonces ustedes van a ver una gran cantidad de cordones celulares que se están metiendo acá y van a ver unas células como esta, que tienen un citoplasma bastante eosinófilo, o sea, se ve eosinófilo intenso, se ve bastante rosado, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan una célula con un citoplasma eosinófilo intenso, un núcleo que es heterocromático, fíjense que ese núcleo no tiene nucleolo, no tiene cromatina laxa, entonces ya ustedes van a poder identificar lo que sería una célula oxígena, ¿ok? Acá tendríamos otro ejemplo, acá ustedes ven más o menos otro ejemplo, este que está acá. Mientras que las células principales de la paratiroides nosotros las mencionamos como unas células eosinófilas, pero mucho más claras, ¿verdad? Y que tenían un núcleo en el que podíamos evidenciar un núcleo, es decir, que era un núcleo eucromático. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a esta célula que está acá, fíjense que el citoplasma que está alrededor es un citoplasma bastante clarito en relación a la otra, que el citoplasma se veía rosado intenso, ¿ok? Esta célula que está acá, esta célula que está acá, esta que está acá, fíjense que son unos citoplasmas que no se ven eosinófilos intensos. Entonces así ustedes van a poder identificar entre estas dos células. Importante que cuando coloquen principal de la paratiroides, ¿ok? Para que la puedan tener buena, porque ya vimos que principales también hay en tiroides y hay en el tronco. Entonces, para que tomen en cuenta eso aquí. Realmente es una glándula bastante sencilla y ya con ver los adipocitos ustedes van a poder identificar al órgano como tal. Bien, entonces ahora vamos a ir a la siguiente glándula, que correspondería a la glándula suprarrenal. ¿Ok? Vamos a comenzar a describirla igual desde sus generalidades. ¿Qué pasa si no tengo una persona solicitada la paratiroides? ¿Solo afecta con los niveles de calcio? Sí, porque ya está básicamente ligada con el metabolismo del calcio. Y eso pasa mucho cuando traen el tiroides, por lo general se llevan con el glándula paratiroides. Entonces, en esos casos, pues el paciente tiene que tener un tratamiento específico que le ayude a mantener esos metabolismos del calcio en niveles basales. Bien, entonces vamos a hablar sobre la glándula suprarrenal. Igual iniciamos con su generalidad. ¿Okay? Entonces vemos que en cuanto a ubicación, ellos están ubicados en el borde superior del riñón, los órganos que son pares, tenemos dos, ¿okay? La derecha y la izquierda, van a estar ubicados en el borde superior de los riñones y vemos que además ellas van a, o sea, al estar en el borde superior de los riñones son órganos retroperitoneales, ¿okay? Y van a estar inmersas en esa grasa retroperitoneal que está también alrededor de los riñones. En cuanto a la forma, nosotros vemos que la derecha tiene una forma distinta a la de la izquierda. Hay una que es triangular, ¿okay? Mientras que la otra, la contralateral, que sería la derecha, es como aplanada, con forma de semiluna. Además de eso, reconocemos que tenemos izquierda, como al revés. En tamaño, entonces vemos que mide aproximadamente 5 centímetros de alto, 3 centímetros de ancho, por lo menos de espesor, y pesa aproximadamente 10 gramos. O sea que entre todos también es una glándula bastante pequeña. ¿Okay? Aquí hay algo muy particular, que esta glándula tiene una organización específica, o sea, su estructura se organiza en dos regiones que nosotros vamos a evidenciar tanto macroscópicamente como microscópicamente, ¿okay? Que es esta organización que estamos mencionando acá. Macroscópicamente la vamos a diferenciar en una corteza y una médula. Al hacer una sección o un corte en esta glándula, nosotros vamos a ver que la corteza adquiere un color pardo amarillento, ¿ok? Y característicamente esta corteza va a estar implicada en la secreción de hormonas y esteroideos, ¿ok? Mientras que la médula, al hacer el corte macroscópico, la vamos a ver de un color pardo rojizo, es decir, esta se va a ver amarilla, esta se va a ver
la médula. Si lo logran ver, si ven que es un tejido que se organiza como de forma distinta. Y que cuando nosotros lo vemos a un aumento grande, a mayor aumento, entonces podemos distinguir cuál es la corteza y cuál es la médula. ¿Okay? Si esto se les pregunta, por ejemplo, en la práctica con un corchete, aquí yo hago un corchete aquí, y se les pregunta en estructura, ustedes ahí estarían identificando la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Okay? Si les pregunto con un corchete, en esta región, en la región central, entonces ustedes ahí responderían médula de la glándula suprarrenal como estructura. ¿Sí? Entonces, fíjense que tienen una delimitación bastante precisa. Si nos vamos, acá tenemos como una microfotografía donde vemos un corte
No, esas no tienen un nombre específico. Estas tienen un nombre específico por la característica, porque se ve gordita, se ve clara, parece una esponja y le colocaron el pobrecito. Pero las del resto de las capas no tienen un nombre específico. En cuanto a la función, ¿como tal es de la zona o de la célula? O sea, en la zona vas a encontrar células específicas, cada una de las cuales va a sintetizar una cosa distinta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la zona glomerular, ya tú sabes que la función de esas células va a ser la síntesis de mineralocorticoides. Por lo tanto, esa región va a ser una región de síntesis de mineralocorticoides, pero es por las células que están allí presentes, porque las que sintetizan el secreto son las células. Okay. Bien. Entonces, en este caso, en la zona fascicular, lo que va a haber es la síntesis acá. Coloquen siempre antes síntesis, solamente les coloqué secreción, pero es síntesis y secreción de glucocorticoides. Entre ellos, el más importante o el más nombrado sería el cortisol. ¿Ok? Bien. Y finalmente, entonces vamos a tener una última zona que sería la más profunda y la que va a estar como más en contacto con la médula suprarrenal y correspondería a la zona reticular. En este caso, vamos entonces a ver cómo se disponen acá las células. Observen que las células van a estar dispuestas en colones que van a estar anastomosados entre sí. Es decir, que ni voy a tener estos ovoides, no voy a tener las canalitas redonditas, ni voy a tener columnas completas de células, sino que ellas van a formar cordones que van a estar anastomosados entre sí de forma desorganizada. O sea que ustedes no van a ver un patrón de organización cuantitativo como que bueno, se organizan en forma cuadrada, se organizan en forma redonda. No, ellos van a estar anastomosados entre sí. ¿Okay? Además de eso, vamos a ver que son células bastante pequeñas, las que tienen células cilíndricas, su citoplasma eosinófilo, en este caso no se ven claritas como las de la zona fascicular, ¿okay? Se ven mucho más oscuras, y tienen núcleos esféricos en hipercromático. A nivel ultraestructural, cuando el microscopio electrónico, entonces vemos que también tiene el retículo plasmático liso, bastante desarrollado, tiene mitocondrias grandes, los son más libres y un retículo plasmático rugoso en el caso. La función de esta última zona, que sería la zona reticular, es la síntesis y secreción, en este caso de andrógenos, pero suprarrenales, porque recordemos que los andrógenos también se producen en los órganos sexuales que ustedes van a estudiar, que el viernes comienzan a ver masculinos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar a estudiar ahí, pero a nivel de la glándula suprarrenal también hay una síntesis y secreción de los andrógenos y se da en esta zona, en la zona reticular. Entonces, entre ellos, el principal es la región, que es uno de los que principalmente se forma en esta región. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si acá les traigo más o menos como unos dibujos esquemáticos donde pueden identificar la parte de hacer una corte sobre la glándula suprarrenal, ¿verdad? Acá estamos dándole como zoom a esta región, que sería la corteza, y tendríamos las distintas zonas. Tendríamos la glomerular, la fascicular y la reticular. Y hacia abajo ya tendríamos lo que sería la médula, ¿sí? Acá les voy a presentar lo mismo, pero les estoy colocando cada producto de secreción con su función. ¿Ok? Acá vamos a tener en este cuadro de resumen qué hace cada una de las hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos la aldosterona, que participa más que todo en procesos donde se regula la presión arterial. ¿Ok? Está el cortisol, que es una hormona como de estrés, entonces ella participa en todos esos procesos, ayuda como a acelerar el metabolismo. Y tenemos los andrógenos que van a estar implicados en los procesos puberales, etcétera, para el desarrollo de los caracteres sexuales, sobre todo los masculinos. ¿Okay? Entonces, eso para que tomen en cuenta qué hace cada hormona. Aunque lo que a mí más me interesa es que ustedes
la CLH, que va a estimular células específicas de la glándula hipófisis, que lo vimos ayer, que es un cuadro comparativo que yo les coloqué, ¿ok? Para estimular la secreción de ACTH. Y la ACTH es una hormona que va a actuar directamente sobre las células de la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fascicular y la zona reticular, entonces para que haya la producción de cortisol y de andrógenos, ¿ok? En esa zona. Mientras que para que haya producción de mineralocorticoides, entonces ocurre algo completamente distinto. ¿Qué va a pasar? Que ante cambios de la presión arterial, por ejemplo, un descenso de la presión arterial, entonces lo que va a haber es por parte del riñón síntesis y secreción de renina, que es una sustancia que va a sufrir como un cambio, unas modificaciones específicas por unas enzimas específicas, entre ellas la enzima la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que ya pasa a angiotensina 1, luego a angiotensina 2, y esta angiotensina 2 lo que va a hacer es actuar sobre las células de la parte glomerular de la corteza para que haya la producción de la vitamina D y se pueda regular la presión arterial. Entonces, fíjense cómo hay mecanismos de regulación distintos muchas veces para cada uno, ¿ok? Sin embargo, vemos que lo que es la hipófisis es una glándula realmente muy importante porque básicamente regula la función de casi todos los órganos endocrinos, ¿sí? Entonces, bien, esto en cuanto a la corteza. Para resumir y para que entonces tengan bastante claro, saber que la corteza tiene 3 zonas, ¿ok? Ustedes cada una de esas zonas las van a identificar como estructura para que puedan delimitarlas. Lo ideal sería colocarles un corchete, que es cuando se les dice todo el campo y saben identificar un corchete específico, ¿ok? Van a identificar cada una de las zonas. Como órgano, lo que van a identificar entonces es la glándula suprarrenal propiamente. Corteza y médula se les puede preguntar también como un corchete como estructura, ¿ok? Las células que ustedes pueden nombrar como el nombre propio, entonces van a ser las de la zona
El estroma va a estar dado por el tejido conectivo que tiene capilares vasculares, que también corresponde a capilares fenestrados, ¿okay? Y vamos a ver diversas fibras nerviosas simpáticas médicas que corresponden a las fibras, de las fibras que están allí presentes, ¿okay? Entonces, bien, acá lo vamos a ver así como está representado antes, que todo esto sería la médula, ¿okay? Vemos células que ya no se tienen tanto de color rosado, o sea que no son eosinófilas, son más basófilas, que están describiendo acá, que representarían las células normales. Otra estructura que ustedes pueden ver al microscopio, que está muy presente en esta médula, es esta vena que está acá, ¿okay? Es una vena central que está presente allí y que se puede preguntar por la ¿okay? Bien. Acá entonces tenemos una imagen donde representamos como con mayor aumento esa estructura de la médula suprarrenal. Entonces fíjense cómo tenemos las células, que son basófilas, tenemos un heterocromático, ¿okay? Que representarían las células supramáfiles, y va a tener unas muchísimo más grandes que representarían a las células membranares
capilares medulares, que como les dije, eran los que veíamos en los cortes histológicos anteriores, que eran capilares conectados también, que va a drenar proteínas medulares, como esta acá, que era la central grandota que veíamos en el corte histológico, que les dije una estructura que se puede evidenciar en el corte, y esta va a drenar en venas suprarrenales, que finalmente van a salir del órgano y van a drenar en las venas renales. Entonces, aprendiéndose ese diagrama de flujo para que ustedes sepan de dónde proviene la irrigación, cuál es el origen y dónde va drenando para que a nivel teórico tengan ese esquema en mente y puedan responder. ¿Ok? Entonces, bien, con esto, con la parte de la irrigación, terminaríamos lo correspondiente a las glándulas suprarrenales. Como les digo, acá lo más importante es que ustedes aprendan a ubicarse sobre todo en la parte de la corteza, que aprendan a identificar cada una de las regiones o zonas que están allí para que puedan identificar. ¿Ok? Y bueno, finalmente, ya para terminar con endocrino, vamos a ver la última parte, que es la páncreas endocrino, que les comenté, yo más o menos les hablé un poco del páncreas digestivo. Acá nos vamos a enfocar solamente en los islotes de Langerhans, que sería la parte endocrina de este órgano. ¿Ok? Entonces, bien, como ya lo hablamos anteriormente del digestivo, el páncreas es un órgano que realmente tiene doble función. Tiene una función exocrina, que ustedes la estudiaban con la parte de los vacinos pancreáticos, y tiene una función endocrina que está abajo de esta estructura llamada islote de Langerhans. Fíjense que en cuanto a masa, en cuanto a lo que ocupa esta porción endocrina en el órgano, realmente es una porción muy pequeña, que va de 1 al 2%. Y las literaturas establecen que estos islotes de Langerhans son mucho más abundantes en la cola que en la cabeza. ¿Ok? Lo vamos a encontrar más abundantes en esa región. Estos islotes realmente van a estar compuestos por células poligonales que van a estar como inmersas en una matriz de tejido conectivo. ¿Ok? Y estas células, cada una va a tener una función. Nosotros las vamos a, digamos que agrupar en dos grandes grupos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver además que estas zonas de las glándulas del páncreas, las zonas donde está el islote de Langerhans, va a ser una zona muy vascularizada, porque cumpliendo su función endocrina de sintetizar y generar esas hormonas de la sangre, pues obviamente tiene que ser una región muy vascularizada con capilares que estén ahí disponibles para poder recibir ese producto de secreción, ¿verdad? En este caso también van a ser capilares penetrales. Entonces, fíjense cómo va a tener un dibujo de un atlas que dedicamos a presentar el islote de Langerhans, que es un esos capilares, que hay células que viven en el órgano. Realmente nosotros con cortes técnicos como la toxina no vamos a poder ser capaces de distinguir los tipos celulares que están presentes en el islote. Ellos se reconocen nada más por funciones especiales, como la función de Mallory, que tiene las células de distintos colores, entonces ahí se pudieron clasificar en células alfa, beta, delta, etc. Sin embargo, ustedes no van a hacer esa identificación, solamente lo van a tener en cuenta para la parte teórica. Y bueno, acá tenemos una fotografía donde vemos acá los vacíos pancreáticos, ¿ok? Y podemos identificar aquí con la línea punteada una región que es mucho más clara, que tiene numerosos patrones celulares con vasos sanguíneos que representarían a lo que sería el islote como tal de la piel. Bien, entonces acá está la división celular. Esta división celular la tomé del libro Ross, que como les comenté ayer, es un libro que principalmente utiliza para el tema de endocrino, y ahí pueden leer perfectamente. El libro Ross las agrupa en células insulares mayores y células insulares menores. Cuando se refiere a insulares, se refiere a islas de islote, ¿ok? Entonces están las mayores y las menores. Las mayores, digamos que son las principales, las más abundantes, y las más importantes, en realidad, que vamos a tomar en cuenta, que son las células alfa, la beta, la delta, y en las células menores incluyen unas células F que les nombra principalmente el nitrogenes, sin embargo, en ellas no nos vamos a enfocar, ¿ok? Nos vamos a quedar con esta clasificación que nos hace el libro Ross. Vemos que las células alfa van a encargarse de producir secretario, no por el llamado que acá de la constitución, dice que estas células
la licólisis, tenemos la célula beta que va a producir, sintetizar, producir insulina, que va a ser la más abundante como tal del islote. De hecho, en ese vamos a encontrar acá en la región central, todas estas que están representadas en amarillo representarían a la célula beta, ¿ok? Que bueno, van a sintetizar ese insulina, que es una hormona que ya deben haber escuchado mucho, y eso va a encargar la función específica, va a ser la captación de la glucosa, desde la circulación, va a permitir el funcionamiento de forma de glucógeno, ¿ok? Va a permitir